Vamos a reflexionar en torno a un texto, un solo versículo que me parece muy relevante. Los aniversarios son una buena ocasión para rescatar esos elementos positivos del pasado que nos dan nuevas fuerzas para hacer la tarea que nos corresponde hacer. La memoria, porque la memoria es así, es siempre selectiva. Uno no recuerda todo lo del pasado. Qué bueno. La reseña sería más larga y tendría cosas que no querríamos contar probablemente. Uno no recuerda todo lo del pasado, pero sí recuerda aquello, y a veces inconscientemente es esto, aquello que es útil para el presente que estamos viviendo. Y el presente genera condiciones que los que estaban en el pasado probablemente ni siquiera imaginaron. Con el Consejo Ministerial yo decía que es de buen gusto que uno no se ensalce a sí mismo, sino que ensalce al resto. Pero me nacía expresarle al Consejo Ministerial que el presente Consejo Ministerial le toca vivir una transición muy compleja en la vida de las iglesias, que no se imaginó en tiempos anteriores. Chile se ha vuelto el país más secularizado de América Latina. Antes era Uruguay. No lo digo porque esto sea el fin del mundo o algo por el estilo. Lo digo porque esto significa que la dirigencia actual de la iglesia tiene que administrar una iglesia en una sociedad que nunca antes habíamos vivido. Nunca. Hemos visto que esto pasó en Europa. No lo habíamos visto acá. Entonces esto es un gran desafío. No es una razón para escapar de los cargos, es una razón para que todos oremos por este equipo que lleva adelante la administración de esta iglesia. Es importante mirar nuestra historia porque es una forma de recordar nuestra identidad, qué es lo que somos. Pero si es importante mirar nuestra historia local, más importante todavía es mirar los orígenes de la Iglesia de Jesucristo. Porque finalmente, si uno se desvía un poco de lo que fueron los orígenes hace 84 años, uno puede explicarlo diciendo, bueno, la sociedad es diferente. Pero si uno se desvía de los orígenes de la Iglesia de Jesucristo hace 2000 años, entonces probablemente ya no podríamos llamarnos Iglesia de Jesucristo. Seríamos una linda institución sin fines de lucro, pero probablemente no seríamos la Iglesia de Jesucristo. En la Biblia hay decenas de metáforas que nosotros hemos visto, ya algunas de ellas acá, para referirse a la Iglesia de Jesucristo. Las que aparecen en la carta de Primera de Pedro, me interesaría compartir con ustedes en lo que va de este sermón. Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una serie de metáforas sobre las que vamos a volver. De este texto hay dos imágenes que quisiera rescatar para que tengamos en cuenta. Hay un dicho que dice que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿lo han escuchado? Los árboles no nos dejan ver el bosque. Los que crecimos entre árboles
sabemos de qué se trata. Si uno tuviera la posibilidad de levantarse por sobre el bosque, veríamos que el bosque no está compuesto solo por nuestro árbol, sino que son muchos los árboles, pero no los vemos porque la cercanía con nuestro árbol nos lo impide. Y yo pienso que a veces como iglesia nos pasa, y después de 84 años, entonces uno tiene que mirar un poco si acaso no nos está pasando, aunque ninguno de nosotros estuvo presente al comienzo de esos 84 años específicamente. Pero a veces nosotros tomamos ministerios dentro de la iglesia. Por ejemplo, el de la predicación, los pastores, o la enseñanza, o el canto, o la administración, o el sonido, el cableado, la pintura, la construcción, el trabajo con niños, lo que fuere. Y a veces pasa tanto el tiempo haciendo eso específicamente que a uno se le olvida que aquello que estamos haciendo es parte de un proyecto mucho mayor que se llama iglesia. Y la iglesia no es solo la predicación del domingo. Y la iglesia no es solo el pastorado. La iglesia no es solo el canto, no es solo la administración, no es solo la enseñanza, no es solo la construcción. Pero los árboles, tan lindos como son nuestros árboles, a veces nos impiden ver el bosque. Así es que por eso quiero detenerme en estas dos imágenes para recordar, al celebrar los 84 años, algo de lo que significa ser iglesia. La primera parte del versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Probablemente la imagen que engloba estas expresiones son nación santa. La idea de la nación santa no la inventa el Nuevo Testamento, no la inventan los cristianos, pero como la fe cristiana surge de un entorno de matriz judía, entonces se toman de las escrituras judías para utilizar la imagen de nación santa y explicar lo que es la iglesia. En el Antiguo Testamento encontramos una buena descripción de lo que significa ser nación santa y es importante recordarla porque se dice que nosotros, la iglesia, somos nación santa. ¿Pero qué significa? ¿Significa que debemos andar con las manos así todo el tiempo? ¿No tomar metro para que no nos contaminemos cuando alguien nos toca? ¿Qué significa que somos la nación santa de la que habla Primera de Pedro? ¿Se puede ser nación santa todavía en pleno 2023 en Santiago de Chile con todos los cortes que hay para llegar al culto el día domingo? Vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento para ver si de aquello algo nos ilumina, y claro que sí lo hará. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8. Esto lo vimos hace algún tiempo atrás cuando predicábamos Deuteronomio. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios para que ustedes los pongan en práctica en la tierra a la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? La idea de ser una nación santa ya venía implícita en este acto de escoger Dios a un pueblo
y apartarlo para ser el pueblo con el que Él caminaría. Santidad no es otra cosa sino este acto de haber apartado algo para un uso sagrado, para un uso específico. Los preceptos y las normas de las que está hablando el Deuteronomio habían sido preceptos y normas reveladas por Dios. A este pueblo se le había pedido que de entre todos los pueblos fuera un pueblo que actuara, que se comportara, que tuviera una ética completamente diferente, un estándar de vida completamente diferente al resto. Aquello significaba que eran un pueblo apartado para transmitir la presencia de Dios entre las otras naciones. El libro del Deuteronomio es una repetición de la ley dada con anterioridad. Eso significaba que estos preceptos, no por haber sido entregados por Dios, eran inmediatamente integrados. Debían ser repetidos, debían ser enseñados. Si el pueblo escogido para ser un pueblo separado del resto, con una ética muy especial, con un comportamiento de acuerdo a unas normas que provenían de Dios y no de la erudición humana, se comportaba como Dios había pedido, entonces serían un pueblo especial. El resultado de la obediencia a las normas del Señor, según el Deuteronomio, iba a ser que las personas de los otros pueblos iban a decir: ¡wow! ¡Qué sabios! ¡Qué inteligentes! Y qué justos. La santidad nada tiene que ver con la santurronería. Nosotros lo hemos hablado muchas veces. La santidad nada tiene que ver con andar encorvados con una gran Biblia y una gran corbata, como la que yo uso y como la Biblia que uso. La santidad nada tiene que ver con cómo nos vestimos. Nada tiene que ver con hablar en Reina Valera. Nada tiene que ver con lenguaje religioso incomprensible para el resto de la sociedad. El pueblo apartado iba a ser famoso, no por su santurronería, sino por ser sabios, por ser inteligentes y por ser justos. Y entonces Pedro dice: nosotros, la iglesia, somos nación santa. 2000 años después, la iglesia de Providencia tiene que preguntarse si somos nación santa. Si transitamos en esta ciudad, en esta sociedad, en medio de naciones y pueblos que no conocen todavía al Señor, y si acaso nuestra vida, cuando hacemos política, cuando hacemos economía, cuando trabajamos en las fábricas, cuando trabajamos en las casas domésticas, cuando trabajamos en las calles limpiando, cuando hacemos docencia o investigación, si somos sabios, si somos inteligentes y si somos justos. Curiosamente, lo que un sector del mundo evangélico transmite nada tiene que ver ni con sabiduría, ni con inteligencia, ni con justicia. Curiosamente, las grandes consignas de muchos sectores del mundo evangélico, lo que imaginan que sería transitar obedeciendo a Dios en este mundo, nada tiene que ver con sabiduría, inteligencia y justicia. Otras consignas han ocupado el espacio de lo que significaba la santidad para el pueblo de Israel y para la iglesia del Nuevo Testamento. La santidad, entonces, de la nación santa, del pueblo de Dios santo, es una propuesta de vida. Ni siquiera es una ortodoxia.
No es una disputa por qué crees tú y qué creo yo. ¿Qué frase usas para hablar de la Trinidad y qué frase uso yo? La santidad nada tiene que ver con cuestiones meramente discursivas. Es una propuesta de vida, donde lo que caracteriza al que vive en medio de una sociedad y no alejándose de aquella, no escapándose de la sociedad, sino en medio de la sociedad, inmerso en ella, lo que lo define es una sabiduría que le viene de Dios, una inteligencia que le viene de Dios y un compromiso con la justicia que le viene de Dios. El que vive en la nación santa está incómodo en este mundo, porque no lo ve sabio, porque no lo ve inteligente y porque no lo ve actuando en justicia. Nación santa, la primera imagen del texto de Pedro. La segunda imagen está en la segunda mitad del versículo. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Un pueblo adquirido por Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Esa frase ha sido traducida de infinidad de maneras. Para que proclamen las obras maravillosas, dice la NBI, para que anunciéis las virtudes, dice Reina Valera, para que proclamen las proezas, dice la Biblia del Peregrino, y podríamos seguir toda la mañana con eso. Yo voy a dar una cuarta definición para complicarnos más la cosa. Probablemente una de las palabras más bonitas con las que se puede traducir la frasecita griega que está ahí de fondo es para que proclamen la excelencia de Dios. La idea de fondo es que esta nación santa vive bajo preceptos desconocidos en el entorno en el que se mueven, de un estándar superior. El Dios que ha formado a este pueblo santo es de una excelencia moral, ética, desconocida en el mundo. Entonces somos una nación santa que tiene una misión, la misión de proclamar la excelencia de Dios, no la mediocridad de Dios, no la imagen de un Dios chabacano puesto a nuestro servicio, al cual le damos instrucciones, que haga esto o hago lo otro cuando me siento más poderoso un día o lo que fuera. Es un Dios excelente al cual me someto, y de aquel Dios excelente y de aquella excelencia he de anunciar. Pero es un error pensar que proclamar es una acción discursiva, como que proclamar fuera ponerse un micrófono o un megáfono y simplemente hablar de cosas que desconozco, hablar de una excelencia que nunca he visto, hablar de una excelencia teórica de Dios. Es un error imaginar que proclamar es simplemente en la Biblia un acto discursivo. Cuando esto se integra con lo que veníamos viendo desde el Deuteronomio, entonces de lo que se trata es de la vida del pueblo. Como la oración que hacía Hugo, no nos pusimos de acuerdo para el sermón con Hugo, pero él decía que no sea solo palabras, que sea una vida. Y claro que es así, porque entonces a este pueblo al que se le llama Nación Santa se le pedía que transitaran comportándose en sabiduría, en justicia, en inteligencia. Y entonces las personas dirían, qué grande que son. Miren cómo su Dios camina con ellos. Miren cómo son de sabios, de justos, de inteligentes. Así es que la proclamación, que es la misión
no es solo una acción discursiva. No basta con articular palabras para hablar de algo. De lo que se trata es de que nuestra vida transmita ese carácter santo expresado en sabiduría, inteligencia y justicia. Para concluir, de lo que se trata es de la doble faz de la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia tiene dos caras. La faz que mira hacia adentro tiene como propósito redescubrir permanentemente de qué se trataba esto de ser nación santa. Fíjense ustedes que esta Biblia tan valiosa como las que tenemos todos nosotros, en papel o en digital, requiere un esfuerzo no menor, para meterse en sus profundidades y descubrir lo que realmente es ser el pueblo santo de Dios. No está en la superficie. No es fácil simplemente abrir la Biblia y que un par de frases nos revelen que de lo que se trata la vida santa es de un comportamiento asociado a la sabiduría, a la justicia y a la inteligencia. Lo más común es quedarse en la superficie y pensar que santidad tiene que ver con una forma de vestir. Por lo tanto, la primera faz de la misión de la Iglesia es una faz que mira hacia adentro y que tiene como propósito servir hacia adentro. Pero junto con ella hay otra que mira hacia afuera. Tenemos una misión respecto de los que no son seguidores del Señor. No es hacerlos correligionarios de nuestras ideologías. No es esa la tarea. La misión que tenemos para quienes no son pueblo de Dios todavía es una misión que trata de transitar esta vida, transitarla en sus trabajos, donde se estudia, en nuestros hogares, transitarla anunciando con la vida la excelencia de Dios. Es decir, la misión hacia afuera es una misión que trata de incidir en quienes no son pueblo de Dios, para que de una vida mediocre, para que desde una vida carente de sentido, para que desde una vida donde los niveles de excelencia son bajos, por la gracia del Señor, impactados por la excelencia de Dios, aquello se transforma en vidas plenas. Incidir mostrando con la vida, con nuestras vidas, la excelencia de seguir al Señor. Querida Iglesia, no es posible en la misión que tenemos una faz sin la otra. No se puede mostrar excelencia cuando no es excelencia lo que tenemos por dentro. La faz que mira hacia adentro nos permite una revisión permanente, como lo que hoy hacíamos. Mientras Michelle leía, ¿quién no estaba pensando si éramos parecidos a esas personas? ¿Quién no estaba revisándose a sí mismo? La faz que mira hacia adentro nos permite una revisión permanente, pero la faz que mira hacia afuera nos permite incidir en nuestra sociedad. No es menor el rol que nos toca en nuestra ciudad, querida iglesia, primera iglesia de Santiago,
Que no nos engañe lo de la iglesia de Providencia. Estamos en Providencia, pero nuestra visión ha sido siempre la de una iglesia metropolitana, con una tarea muy grande que ya no solamente se limita a Santiago, como se ha dicho acá. Le hablo a esta iglesia con la esperanza de que el Señor bendiga también a otros, pero primero le hablo a la iglesia de la cual soy responsable como pastor. No es menor el rol que tenemos en nuestra ciudad, hermanos y hermanas. Por nuestra ubicación, ya vieron ustedes cómo el Señor hizo tantas cosas para que llegáramos acá. Lo que en los últimos 7 años se han integrado a la iglesia han pasado por el curso Conociendo la Iglesia Local. Juan Javier nos cuenta cómo cerraron una calle, cómo cerraron otra, cómo estaba el comercio mundial, qué terremoto hubo y qué no hubo para que llegáramos a comprar este lugar. No llegamos acá porque un día alguien despertó y se le ocurrió. El lugar en el que estamos pone sobre nuestros hombros una responsabilidad que no querríamos, pero que nos corresponde. Por nuestra historia y porque Dios nos ha dado posibilidades que otros probablemente no han tenido. Tenemos la responsabilidad de incidir en esta sociedad anunciando la excelencia de Dios. Pero tenemos también la responsabilidad de revisar qué tanto hemos entendido lo que significa ser nación santa. Eso hay que entenderlo bien. No sea que mi arbolito me impida ver que somos parte de un bosque precioso que se llama iglesia. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a orar al Señor. Les pido a ustedes que se pongan de pie. Al terminar el culto nos espera una rica torta y unos cúgenes a la salida que vamos a compartir. Vamos a terminar orando al Señor y al terminar de orar vamos a, en realidad terminar cantando al Señor dirigidos por el coro Voces Reunidas. Oramos. Gracias, Señor, por darnos la hermosa oportunidad de celebrar un año más de vida como iglesia. Ya ni siquiera podemos estar completamente seguros de cómo va a ser el año siguiente. Los años cambian tan vertiginosamente. Genera esto mucha inestabilidad en nosotros. Concédenos, Señor, reconocer que en medio de todos estos cambios tú sigues siendo el mismo. Tú sigues estando presente. Tú sigues demandando de nosotros el ser una nación santa, un pueblo apartado. Que en nosotros también aparezca, Señor, aquellos rasgos de la santidad, tu sabiduría, tu inteligencia y tu justicia. Danos la visión clara para percibir en el mundo esta necesidad y para percibirte también actuando en medio de una sociedad que lucha contra tu presencia, lo cual es una lucha perdida, pero que nosotros te percibamos actuando. Abre nuestros ojos para verte actuando en nuestros tiempos. Señor, que seamos la iglesia que quieres que seamos en estos tiempos, que seamos el pueblo que quieres que seamos, que con nuestras vidas, nuestras acciones, que con cada recurso que tenga la iglesia, anunciemos por todos lados tu excelencia. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.